Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a explicarles cómo se calcula el impuesto a las ganancias. Este impuesto tan injusto, tan polémico, por lo menos en nuestro país, en Argentina, y que tantos problemas también nos trae a la hora de calcularlo. Lo vemos en la tele, en los diarios, que nos hablan del mínimo no imponible, de la tablita de Machinea, que está desactualizada, que cuánto hay que ganar si sos soltero, si sos casado con 2 hijos, en fin. Tenemos 1.000.000 de alternativas que nos dicen y que nos intentan explicar por todos los medios, pero realmente no tenemos ni idea cuánto nos toca pagar a nosotros, y acá es donde yo quiero ofrecerles este ejemplo práctico y sencillo para que ustedes entiendan de qué manera se calcula ítem por ítem para que ustedes lo puedan calcular y puedan tener una aproximación mucho mayor y más precisa y saber de dónde viene este famoso impuesto a las ganancias. Lo primero que tenemos que saber es que este es un impuesto anual y por eso nos trae tantas complicaciones para entenderlo y para sacar sus cálculos, porque en general cuando nos hablan de este impuesto nos hablan de montos mensuales, pero en realidad el cálculo de este impuesto se hace con montos anuales. Entonces eso confunde porque por un lado nos hablan de montos de salario mensual, de descuentos mensuales, pero por otro lado tenemos la tablita, que en la tablita los montos son anuales, el mínimo también, hay un montón de confusión. Entonces acá quiero que quede bastante claro con este ejemplo, que es la mejor manera para entenderlo y para saber bien cómo se calcula. Acá tenemos una planilla con 3 recuadros, fíjense. Por un lado tenemos lo que es la carga de datos manual. ¿Qué es la carga de datos manual? Es la información que nosotros tenemos y es la que nos va a servir para calcular justamente este impuesto. Es la base que nosotros necesitamos para saber si tenemos que pagar este impuesto o no. Fíjense, en este caso tenemos el sueldo neto mensual, es decir, el sueldo de bolsillo que nosotros recibimos mes a mes en nuestro trabajo, es el sueldo que nos depositan, diferente al sueldo bruto. El sueldo bruto es el sueldo total, que es el sueldo de bolsillo sumado a las deducciones que nos hacen de jubilación y obra social. Cuando ese sueldo bruto, que es el que vemos en el recibo, nos hacen esos descuentos de jubilación y obra social, nos queda este sueldo neto, que es el que nosotros recibimos, ya sea de bolsillo o bueno, en nuestra cuenta bancaria. Por otro lado, estar casado o no también influye en este impuesto, ya que si nosotros tenemos una esposa o marido, y en mi caso, por ejemplo, si yo estuviera casado y mi esposa es ama de casa y no tiene trabajo, bueno, podría utilizarla para deducir ganancias. Y el tercer dato que tenemos que tener en cuenta, bueno, es si tenemos hijos y la cantidad que tengamos. Por cada hijo también vamos a poder deducir este impuesto a las ganancias. Bien, esta es la primera parte. Es la información con la que contamos y la que nosotros necesitamos para saber si estamos o no incluidos dentro de este impuesto, si tenemos que pagar o no este impuesto. Ahora vayamos a lo que es el cálculo en sí. Vamos a la segunda etapa, que es empezar a calcular cuánto debemos pagar y si es que debemos pagar algo, porque por ahí estamos dentro del rango más abajo del límite y por ahí no tenemos que pagar ningún tipo de monto. Eso lo vamos a ver aquí, en este recuadro donde dice cálculo del impuesto a las ganancias. Lo primero que necesitamos conocer es nuestro sueldo bruto anual. Esa va a ser la base con la cual partimos para empezar a hacer las distintas deducciones y saber si tenemos algún tipo de ganancia sujeta a impuesto. Fíjense que yo antes les dije que este impuesto se calcula de manera anual, entonces tenemos que empezar a transformar los datos a montos anuales. En este caso vamos a transformar el dato que nosotros tenemos del sueldo neto mensual, que es lo que nosotros sabemos que nos llevamos mes a mes en la cuenta. Eso lo tenemos que transformar a sueldo bruto anual. Como los dije anteriormente, el sueldo bruto es el sueldo neto más los aportes de jubilación y obra social.
A eso también hay que sumarle lo que nos pagan de vacaciones. Ese también es un importe extra para tener en cuenta en este sueldo bruto, y también el aguinaldo. O sea, teniendo en cuenta las deducciones de jubilación, los aportes de obra social, más las vacaciones y el aguinaldo, eso llevado a un monto anual, es decir, multiplicado por 12, nos da este monto de aquí, que para este ejemplo de un sueldo de 27.000 pesos netos por mes, nos da un total de 424.192,77. Ese sería nuestro sueldo bruto anual, y con el que vamos a partir para hacer el cálculo de si tenemos alguna ganancia sujeta a impuesto o no. Luego ahí sí, una vez que tenemos la base, que es el sueldo bruto anual, ahí vamos a empezar a aplicarle todas las deducciones que nos van a ir llevando a saber si tenemos que pagar el impuesto o no. Lo quise hacer desde el principio porque ahora, cuando le aplique las deducciones, voy a tener que otra vez descontar jubilaciones y obra social. Pero lo quería hacer desde el principio, desde el sueldo bruto anual, porque es a partir del cual hay que arrancar a calcularlo. Fíjense, tenemos que el sueldo bruto anual, como les dije anteriormente, es de 424.192,77. A eso tenemos que restarle las deducciones obligatorias, que es lo que les dije de jubilación y obra social. En nuestro caso, en Argentina es un 17%. Da este total, 72.112,77. Nos queda un sueldo neto anual de 352.080 pesos. Bueno, a este sueldo anual tenemos que empezar a descontarle otros montos. ¿Y dónde lo sacamos? Bueno, nos tenemos que fijar en la página de la AFIP, y ahí vamos a tener todos los montos correspondientes a las deducciones que hay que aplicar en estos casos. Por ejemplo, la AFIP nos dice que las ganancias no imponibles son de 42.318 pesos. O sea que al sueldo neto tenemos que restarle este monto fijo que nos informa la AFIP. Luego viene la deducción por cónyuge, es decir, si yo estoy casado, también tengo que evaluar si corresponde o no que yo deduzca a mi esposo o esposa. Por ejemplo, en el caso que lo pueda hacer, tengo que descontarle, como ven acá, 39.778, que es un monto que también nos informa la AFIP. Pero ¿qué pasa? Puede ser que nosotros estemos casados, pero que, por ejemplo, yo estoy casado, pero mi esposa trabaja, está en blanco y gana 50.000 pesos por mes. En ese caso yo no voy a poder deducir ganancias por cónyuge, porque al estar trabajando y estar en blanco, yo no voy a poder descontar ganancias por ella. Pero vamos a suponer que yo estoy casado y que mi esposa no trabaja. Entonces en este caso sí puedo deducir estos 39.778. Por otro lado, tengo un hijo, como pusimos en la tablita de la carga de datos. Estoy casado y tengo un hijo. Bueno, qué suerte. Así que para este ejemplo, yo lo que voy a tener que deducir por hijo es 19.889. Este también es un monto que vamos a ver en la AFIP. O sea que por cada hijo deducimos esto. Si yo tuviera más hijos, tendría que multiplicar este monto por la cantidad de hijos. Y por último, la deducción especial, que es otro monto fijo que nos informa la AFIP. En este caso es un total de 203.126,40. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, al sueldo neto anual que nosotros habíamos calculado, le restamos todas estas deducciones que fuimos viendo en este caso, como ganancias no imponibles, por cónyuge, por hijo y la deducción especial. Hacemos esta resta del sueldo neto anual, le restamos todas estas deducciones y nos da este total. Fíjense, 46.968,60. ¿Qué es este monto? Es la ganancia sujeta a impuesto. Y ustedes me van a retrucar, me van a decir, bueno, ¿qué es la ganancia sujeta a impuesto? Bueno, es lo que nos va a determinar si tenemos que pagar o no el impuesto. Si este monto nos hubiera dado 0 o menor a 0, claramente nosotros no tendríamos que pagar nada de ganancias. Pero como nos dio mayor a 0, tenemos que pagar. ¿Y qué monto tenemos que pagar?
y ahí es donde entra a jugar la famosa tablita de Machinea, la famosa tabla de las alícuotas, que es la que tenemos aquí. Fíjense, nosotros con la ganancia sujeta a impuesto vamos a saber qué monto es el que tenemos que pagar de acuerdo a esta tablita. Es decir, vamos a saber si tenemos que pagar algún monto fijo y qué porcentaje sobre esa ganancia sujeta a impuesto es el que tenemos que pagar. Para este ejemplo nos había dado una ganancia sujeta a impuesto de 46.968,60. Entonces vamos a la tabla y fijémonos a ver en qué segmento nos corresponde. Si esa ganancia es, como dice acá, de 0 a 10.000, tenemos que pagar el 9%, pero nosotros nos pasamos. Si es de 10.000 a 20.000, el 14%. Sigue quedándose corto. De 20 a 30.000, también se queda corto, en este caso sería el 19%. De 30.000 a 60.000, y es aquí donde nos corresponde pagar el impuesto. Fíjense, como nos dio 46.968,60, estamos dentro del rango de 30.000 a 60.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pagar? Tenemos que pagar un monto fijo de 4.200 pesos, que es el que vemos aquí. En este cálculo, fíjense que ya está puesto y es el que se corresponde a este valor, más un 23% sobre el excedente de 30.000 pesos. Bien, acá viene otra pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué es este 23% sobre el excedente de 30.000? Explíquenmelo porque no entiendo. Sí, es realmente complicado. Pero bueno, para que se entienda, lo que quiere decir acá es, nosotros tenemos que pagar en este caso un 23% de la diferencia que surge entre la ganancia sujeta a impuesto que nos había dado menos este valor, que sería 30.000 pesos. Por eso se habla sobre el excedente. Quiere decir que tenemos que pagar el 23% de todo lo que supere 30.000. En este caso nos había dado 46.968, entonces hacemos esa resta, nos va a dar un total de 16.968,60 y a ese valor es el que le tenemos que aplicar el 23%. Y el 23% de ese valor nos da, como vemos aquí, 3.902,78. Luego sumamos el valor fijo que teníamos en la tabla más ese 23% sobre el 16.968,60 y eso nos va a dar el total del impuesto anual, que en este caso es de 8.102,78. Eso es lo que vamos a pagar para este ejemplo de ganancias. Durante el año vamos a pagar 8.102 pesos con 78 de impuesto a las ganancias. Pero uno quiere saber cuánto va a pagar por mes, entonces lo podemos hacer mensual. Y si dividimos este monto por 12 nos va a dar un total de 675 pesos con 23. Aproximadamente es lo que vamos a terminar pagando si nosotros tenemos un sueldo de bolsillo de 27.000 pesos mensuales, estamos casados y tenemos un hijo. Entonces, para este ejemplo vamos a estar pagando aproximadamente un total de 675 pesos con 23 centavos por mes de impuesto a las ganancias. Como se pudieron dar cuenta, el cálculo de este impuesto es bastante engorroso y suele traer complicaciones, como pudieron ver, porque los montos que aparecen y que sirven para calcular este impuesto son todos anuales, entonces hay que hacer un montón de cálculos intermedios para poder determinar cuál es el impuesto total y cuál es el impuesto por mes. Por eso casi siempre da un valor aproximado, es muy difícil calcularlo bien en detalle y por eso también las empresas hacen bastantes desastres a la hora de hacer la liquidación de nuestro salario y de este impuesto. Pero bueno, traté de explicárselos con este ejemplo para que vean de dónde sale ese famoso mínimo no imponible, que son las deducciones que vimos como ganancias no imponibles, deducciones por cónyuge, por hijo, deducción especial, que son las deducciones que nos informa la AFIP. Y por otro lado, esa famosa tablita de Machinea de las alícuotas, que es la que nos va a determinar qué porcentaje tenemos que pagar y sobre qué monto tenemos que pagar. Como pudieron darse cuenta, la única manera de entender este cálculo es hacerlo con un ejemplo, paso a paso, entendiendo bien cuáles son
los cálculos que hay que hacer, de dónde salen estos números, cómo es que se calcula, cómo se van aplicando los porcentajes. Así podemos ver detalladamente cómo hacer para calcularlo y básicamente para darnos cuenta si a nosotros nos aplica o no, y si es así, cuánto es el monto, aunque sea aproximado, que tenemos que pagar, y que no nos encontremos con ninguna sorpresa en el recibo de sueldo. Bueno, espero que esta explicación les haya sido de utilidad. Si es así, pueden hacer clic en me gusta o suscribirse a mi canal de Mejores Inversiones. También pueden hacer alguna pregunta. Si tienen alguna duda sobre este cálculo, aquí abajo en los comentarios del video, escribirme por redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Allí también seguramente van a encontrar otro tipo de información sobre esto y otros temas de educación financiera. Les agradezco mucho por estar del otro lado y nos estamos viendo.